Robbie Robertson aparece por primera vez en The Amazing Spider-Man 51. El Dr. Connors debuta en Spider-Man número 6. Los problemas financieros de la tía May son mostrados en The Amazing Spider-Man 1, mismo número donde John Jameson aparece por primera vez. Otto Octavius aparece en The Amazing Spider-Man 3, mismo número donde sufre el accidente. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. It seems a wave any size. Referencia a la intro de la serie animada de 1967. Peter pierde sus poderes en Amazing Spider-Man anual número 1, en el mismo, el Dr. Octopus secuestra a la tía May. Doctor Strange. Pretty good. But it's taken. En Fantastic Four 267 se muestra el trastorno de personalidades de Octavius. Cambio de Stan Lee. Harry Osborn sufre de problemas de adicción en Amazing Spider-Man 96 al 98. John Jameson no tiene ninguna relación con Mary Jane. Harry comenzaría a distanciarse de Peter en Spider-Man 123, hasta el 127 donde ya no lo consideraría su amigo. Referencia a The Amazing Spider-Man 50, donde Peter decide dejar de ser Spider-Man. Octavius obliga a Peter a buscar a Spider-Man en Amazing Spider-Man anual número 1. En Spider-Man 12 Peter es desenmascarado en un encuentro con el Dr. Octopus. Harry descubre la identidad de Peter en Spider-Man 135. Posible referencia a Espectacular Spider-Man 124 donde Octavio decide ayudar a Spider-Man a desactivar un reactor nuclear. Mary Jane en The Spider-Man 257 revela conocer la identidad de Peter desde la noche en que murió el tío Ben. Peter y Mary Jane se besan por primera vez en Spider-Man 143.